Listo. Pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 1 de la séptima semana del tetramestre. Ya vamos a la mitad del tetra. Ya nos faltan otras 7 semanitas más y terminamos. Se está yendo muy rápido, no sé ustedes, pero para mí, desde que empezamos, siento que vamos como que muy acelerados. A diferencia de otros tetras que yo he sentido que el primer parcial es como que muy largo y luego ya lo demás es normal, pero ahorita sí siento que estamos avanzando muy rápido. Vamos a continuar con la siguiente cónica. La semana pasada estuvimos trabajando con la circunferencia o el círculo. En esta ocasión vamos a estar trabajando esta semana con la parábola. Y como les comentaba hace un momento, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver la parábola cuando tenemos su vértice en el origen, y la siguiente clase el jueves vamos a ver la parábola cuando ésta tiene su vértice fuera del origen, para que podamos procesar pues, la información que vamos a estar viendo, las formulitas, los elementos y todo esto. ¿Ok? Entonces comenzamos con la parábola con vértice en el origen. Ok. ¿Qué es la parábola? Pues primero es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, hablando del plano cartesiano, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija denominada directriz. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es la parábola. La parábola es esta línea celeste, esta línea azulita que está por aquí, es una curva que puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo, puede abrir hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda. ¿Ok? Esa curva puede tener varias direcciones. Los elementos importantes de la parábola serían empezando por el vértice. Este es el punto donde la curva, de donde la curva nace, de donde la curva empieza a crecer o a abrirse hacia los diferentes puntos que se pudiera abrir. Entonces el vértice, digamos que es de donde sale la curva, ¿ok? Eh, tenemos otro punto que es llamado foco, que este es el que le va a dar la dirección a la curva. Hacia donde esté el foco es hacia donde la curva se va a tener que abrir. ¿Ok? Aquí en este caso podemos ver que el foco está arriba del vértice, por eso la curva se abre hacia arriba. Si el foco estuviera debajo del vértice, entonces la curva se abriría hacia abajo. Si está a la derecha del vértice, se abre a la derecha, y pues si está a la izquierda, la curva vamos a ver cómo se abre hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces esos son dos puntos importantes, el vértice y el foco. Luego tenemos otra recta, otro elemento que es la recta llamada directriz, que es esta línea como verdecita que aparece aquí abajo. Lo que nos dice aquí la definición es que si ustedes midieran la distancia que hay del foco de nuestra curva, del foco de nuestra parábola, si midiéramos esta distancia a la distancia que hay entre otro punto que forme parte de la curva, esa distancia debe ser la misma que si medimos desde ese punto hacia la directriz. Por eso están marcadas estas dos líneas rojas. Esta distancia de aquí debe ser la misma que hay de este punto hasta acá. Y para cualquier punto, ¿verdad? Vamos a trazar aquí una distancia un poquito más corta. Vamos a poner, por ejemplo, un punto aquí que forma parte de la curva. Si yo mido la distancia que hay del foco hasta este punto, debe ser la misma distancia que hay de ese punto a la directriz. ¿Ok? Debe ser siempre proporcional, debe de medir lo mismo para cualquier punto en nuestra curva. Luego tenemos otro elemento importante que es el lado recto. Este lado recto es una semirrecta que vamos a estar utilizando para nosotros poder marcar o trazar nuestra curva dentro del plano cartesiano. Por lo general no trazamos así la curva bien grandota. A veces nada más la trazamos que toque al eje, que toque, perdón, al lado recto, que pase y que toque solamente esta recta. Hasta ahí la vamos a estar dibujando. Pero pues sepan que esa curva todavía se extiende más, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. ¿Ok? Son 4 elementos: el vértice, el foco, el lado recto y la directriz. Estos 4 elementos son los que vamos a estar buscando, vamos a estar calculando, vamos a estar tratando de saber cuáles son sus valores para también poder apoyarnos al momento de hacer la gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí están las 4 formas o la concavidad, ¿verdad? En algunos libros les dice, en lugar de decir se abre arriba, se abre hacia abajo, se abre a la derecha, se abre a la izquierda,
hay algunos libros que dicen que la parábola puede ser cóncava hacia la derecha. Cuando dice cóncava hacia la derecha, pues se abre hacia la derecha, es decir, en términos más coloquiales. La parábola que es cóncava a la izquierda es esta que se abre hacia la izquierda de nuestro plano. Puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Esas son las 4 parábolas con las que nos pudiéramos encontrar al momento de resolver nuestros ejercicios. Y si se fijan, aquí en este caso todas tienen su vértice en el origen, que es precisamente con las primeras con las que vamos a estar trabajando. Más adelante, ya el jueves, vamos a practicar cuando las parábolas tienen su vértice en otro punto que no es el origen. Por lo pronto vamos a trabajar con estas. Ahora, la parábola, según si se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a decir que es una parábola horizontal, ¿ok? Porque se está abriendo hacia la derecha o hacia la izquierda de manera horizontal. Cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir que nuestra parábola es vertical, ¿ok? Porque eso también es importante identificar a través de la información que tengamos si la parábola es horizontal o es vertical, ¿ok? Estos son los elementos, parábola con vértice en el origen. ¿Ok? Los elementos que les digo es el vértice, el foco, el lado recto y directriz, y a esos elementos gráficos les vamos a agregar lo que es la ecuación ordinaria y la ecuación general, porque es importante también representar nuestras curvas a través de una función o de una ecuación. ¿Ok? Observemos que el vértice, como está en el origen, como su nombre lo dice, bueno, pues el vértice va a tener estas coordenadas. V de vértice es su ubicación sería 0,0, es el origen. Ese no va a cambiar, ese va a ser el mismo, ya sea para parábolas horizontales o verticales. ¿Ok? El siguiente elemento es el foco. Aquí este foco va a ser diferente para la horizontal o para una parábola vertical. Si yo estoy trabajando con una parábola horizontal, observen que el foco va a tener las coordenadas de la forma P, 0, mientras que en la vertical sería al revés, sería el foco está en las coordenadas 0, P. Y algo que no les comenté ahorita, ¿qué es ese valor de P? ¿A qué nos referimos con el valor de P? El valor de P es un valor constante que representa la distancia que hay de separación entre el vértice y el foco, y esa misma separación debe existir entre el vértice y la directriz. ¿Ok? A ese valor, o a ese se le conoce también como el parámetro de la parábola. Es un valor constante que siempre va a ser necesario que lo conozcamos para poder trazar correctamente nuestra gráfica en el plano cartesiano. ¿Ok? Igual ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado con los ejemplos. El siguiente, bueno, el foco, como les digo, puede variar. Dependiendo de la forma, va a ser, dependiendo de la orientación de nuestra parábola, va a ser la forma del foco. ¿Ok? Listo, ahorita checamos más datos sobre esto. Luego tenemos el lado recto, que estos dos son puntos y estos dos son rectas. El lado recto lo vamos a medir o lo vamos a calcular con esta formulita. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 veces la P, 4 veces el parámetro de la parábola. ¿Ok? Estas barritas de valor absoluto lo que hacen es pues simplemente si mi resultado de multiplicar 4 por P llegara a ser negativo, las barritas me lo convierten automáticamente en positivo. El lado recto siempre va a ser positivo. Siempre, esa respuesta nunca va a ser negativa, porque el lado recto es la medida de un segmento de recta. Ok, ahorita lo vamos a ver más claramente con los ejemplos. Luego, la directriz es también una recta, pero aquí lo que queremos saber no es su medida, sino es saber en dónde tiene que pasar, por dónde tiene que pasar esa recta. Si es una parábola horizontal, para saber en dónde, en qué valor de las X va a pasar, voy a utilizar esta formulita. X es igual a menos P. Si mi parábola es vertical, entonces nuestra directriz tiene que atravesar por un valor del eje de las Y. Entonces usamos esta formulita. Y es igual a menos P. Si se fijan, aquí está la P en el foco, aquí está la P en el lado recto, aquí está la P en las directrices, y observen que acá también yo necesito siempre conocer
el valor de la P, el parámetro de mi parábola, para poder encontrar los demás elementos, ¿ok? Ahorita vemos cómo se grafica esto. Luego tenemos lo que son la ecuación ordinaria. Cuando hablamos de horizontal, estamos hablando con respecto al eje X en nuestro plano cartesiano. Observen cómo la ecuación ordinaria para representar una parábola horizontal empieza con la letra contraria. Empieza con y cuadrada es igual a 4 por p por x. Aquí el único valor que se sustituye es el valor de p. La y cuadrada y la x, esas siempre van a quedar así intactas en la ecuación. ¿Ok? Pero observen esto, en una horizontal la ecuación ordinaria empieza con la letra contraria, con la y. Mientras que en la vertical, que este tiene que ver con el eje de las y, fíjense cómo su ecuación ordinaria empieza con la letra contraria, en este caso con la x. X cuadrada es igual a 4 por p por y. Igual, aquí el único valor que se sustituye es el de la p para poder encontrar la ecuación. Y luego tenemos la ecuación general, que aquí lo único que vamos a hacer es pasar todos los términos al lado izquierdo de la igualdad para que la ecuación nos quede igualada a 0, ya sea tanto para la horizontal como para la vertical. ¿Ok? Esos son los elementos así a grandes rasgos. Aquí lo importante es saber cómo utilizar todos estos elementos, cómo usarlos a nuestro favor para poder encontrar lo que nos estén pidiendo. ¿Ok? Vámonos ahora sí con los ejemplos, que esto es lo importante. Bueno, la teoría es importante, ¿verdad? Pero es más importante aplicar esto de los conceptos y la teoría. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos cuando nos dan como datos el vértice y el foco de la parábola. ¿Ok? Y ahorita más adelante vamos a ver otros ejemplos cuando nos dan otros datos. Pero ahorita vamos a empezar con el vértice y el foco. El vértice, pues yo ya sé que va a ser el origen, porque su nombre nos dice parábola con vértice en el origen. El dato que va a estar cambiando, pues va a ser el foco. ¿Ok? Entonces vamos con el primer ejemplo. Fíjense bien lo que dice. Calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, que es 0,0, y su foco está en las coordenadas 8,0. ¿Ok? Vamos a poner por acá el vértice 0,0, que son como los datos. 8,0 es el foco. ¿Ok? Yo necesito encontrar lo que es el lado recto, necesito encontrar lo que es la directriz y las dos ecuaciones que me están pidiendo aquí, la ordinaria y la general. ¿Por qué necesito la directriz y el lado recto? Para poder graficarlo en el plano cartesiano. ¿Ok? Porque aquí no lo dice, pero hay que graficar en todos los ejercicios. Bueno, vamos a comenzar con esto. Como el vértice es 0,0, no pasa nada, ese dato ahí está bien, lo podemos ubicar aquí en el plano cartesiano de una vez. Tenemos el foco que es 8,0. Observen el foco. El foco me va a dar mucha información. Principalmente me va a decir cuánto vale la P, el parámetro de la parábola. Porque el número que aparezca en el foco, automáticamente ese va a ser el valor de la P, el valor del parámetro de nuestra parábola. En este caso, el valor que aparece en el foco es el 8. Siempre vamos a tomar los valores que no sean el 0. ¿Ok? El parámetro vale 8. Otro dato que me está diciendo el foco es que como el parámetro o el valor de P está del lado de las X, esto me dice que mi parábola es una parábola horizontal. Si nos regresamos por acá a la tablita, fíjense que ese foco tiene esta forma, P,0. Quiere decir que estoy trabajando con una parábola horizontal y que ese valor de P o ese numerito que aparece ahí en las coordenadas, pues la P es la P que vale 8. ¿Ok? El foco aquí me está diciendo toda esa información, por eso es importante que vayamos analizando cada dato que nos está dando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos graficar el foco. Y fíjense que al momento de graficarlo, observen cómo el segmento de recta que se formaría al unir el vértice con el foco, pues efectivamente es una recta horizontal. ¿Ok? Ahora vámonos a lo que sigue. Vámonos con el lado recto, que es el primer elemento que vamos a calcular. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P.
Ya sé que la P vale 8, entonces quedaría valor absoluto de 4 por 8. Si multiplico eso, me da igual a 32 y el valor absoluto de 32 pues sigue siendo 32 positivo. Esa sería la medida del lado recto. ¿Ok? Aquí, para poder trazar el lado recto, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes iguales. La mitad de 32, pues sería 16 y 16. Entonces lo voy a marcar así. Una parte mide 16, la otra mide 16. Y ahorita les voy a decir por qué hay que dividirlo hacia la mitad. ¿Ok? El siguiente elemento que tenemos que calcular es la directriz. Yo ya sé que la directriz de una parábola horizontal tiene esta formulita. X es igual a menos P. Entonces por acá vamos a poner X es igual a menos P. Yo ya sé que la P vale 8, entonces la directriz está donde la X vale menos 8 y listo. Hasta aquí ya tengo todos los elementos de la parábola. Nos faltan las ecuaciones. Permíteme tantito, permíteme un momento. Ahorita regreso. Perdón, es que estaba esperando un pedido que hice y ya llegó y mandé a mi hermano. Ok, ya tenemos los elementos. Tenemos vértice, foco, lado recto y directriz. Ahorita vamos a graficar eso. Lo que sigue es encontrar lo que es la ecuación ordinaria y la ecuación general. Ok, voy a utilizar aquí otro color. Vamos a comenzar con la ecuación ordinaria. Ok, recordando aquí un poquito lo que vimos en la tabla anterior, la ecuación ordinaria de una parábola horizontal es y cuadrada es igual a 4p por x. Ok, acuérdense que empieza con la letra contraria. Entonces aquí sería y cuadrada es igual a 4 por p por x. Aquí lo único que voy a sustituir es el valor de la p, que en este caso vale 8. Entonces la ecuación quedaría así. Y cuadrada es igual a 4 por 8 por x. Multiplico 4 por 8 y eso sería y cuadrada es igual a 32x. Y listo, ya tenemos la ecuación de la forma ordinaria. ¿Ok? Ahí ya no hay pierde. Para encontrar la ecuación general, como les decía hace un momento, lo único que tenemos que hacer es pasar ese 32x al otro lado de la igualdad para que estén todo junto. Si aquí está sumando, entonces lo tengo que pasar al otro lado restando. Nos quedaría y cuadrada menos 32x es igual a 0, porque ya no quedó nada del lado derecho y listo, ya encontramos la ecuación de la forma general. Y ahí ya terminamos matemáticamente nuestro ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Obsérvenlo bien y díganme si hay alguna duda. No, aquí. ¿Estamos bien? A ver, es que no estoy viendo el chat. Ninguna, dice Jorge también por ahí en el chat. Ok. Bueno, vamos a trazar nuestra curva. Vamos, ya tenemos el vértice y el foco. Aquí estoy usando escala, se me olvidó comentarles. Cada cuadrito aquí en mi plano cartesiano vale 2 unidades. Por eso está aquí 2, 4, 6, 8. 8,0 está el foco. Vamos a trazar el lado recto. Yo les decía que el lado recto mide 32 unidades, pero para poder trazar el lado recto de nuestra gráfica, lo vamos a dividir en la mitad, 16 y 16. Esto es porque nuestro lado recto tiene que pasar por el foco. Entonces, a partir del foco, yo voy a contar 16 unidades hacia arriba. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y 16 unidades hacia abajo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siempre este lado recto tiene que ser paralelo al eje contrario de la recta que está formando el vértice y el foco. Aquí es una recta horizontal con respecto al eje X. Entonces el lado recto tiene que ser perpendicular
a esa semirrecta que se estaría formando, pues digamos que de manera imaginaria. ¿Ok? Aquí ya tenemos el lado recto, todo esto ya mide 32 unidades. ¿Ok? 32 unidades. Luego, vamos a trazar lo que es la curva. La curva sale desde el vértice pasando por los límites del lado recto. ¿Ok? Sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Esa es nuestra parábola. Acuérdense que aquí pues pudiéramos seguir trazándolo hacia la derecha, pero es suficiente con que lleguemos hacia el límite del lado recto. Luego, por último, vamos a trazar la directriz. La directriz es una recta, recordemos que es una recta, y aquí nos está diciendo por dónde tiene que pasar esa recta. Nos dice que tiene que pasar donde la x vale menos 8. Entonces sería del origen hacia la izquierda. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Por aquí trazamos la directriz. X es igual a menos 8. Y listo, ya terminamos con el ejercicio. Una observación aquí. Cuenten los cuadritos o las unidades que hay entre el vértice y el foco y entre el vértice y la directriz. En este caso, pues como cada cuadrito vale 2 unidades, serían 2, 4, 6, 8 unidades. Del vértice a la directriz, 2, 4, 6, 8 unidades. Ese es el parámetro P. Ese es el valor de P que nos estuvo ayudando a encontrar los elementos para poder trazar una parábola correspondiente pues a la información que nos están dando. ¿Ok? Ahí terminaría el ejercicio. Ya tenemos los elementos, tenemos sus ecuaciones y tenemos su gráfica correspondiente. ¿Ok? ¿Dudas con la gráfica? ¿O en general con el ejercicio? Todo bien. Vamos bien. Está fácil, ¿verdad? Las formulitas están sencillas, están pues fáciles de interpretar y de utilizar. Aparte, aquí se los pongo Sí. así en colores para que identifiquen los elementos con los elementos matemáticos o los procedimientos matemáticos con sus elementos gráficos. ¿Ok? Vámonos con otro ejemplo. Dice, calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen. Eso no va a cambiar por lo pronto. Y su foco está en las coordenadas menos 4,0. ¿Ok? Tenemos aquí el vértice, pues ya sé que es el origen, incluso lo podemos trazar de una vez. El foco, observemos el foco, nuevamente el valor que no es 0, es este menos 4 el que nos interesa, está del lado de las X. Eso quiere decir que nuestra parábola va a ser horizontal. Y además de eso nos está diciendo que el valor de P, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería el valor de P? Menos 4, ¿no? Así, directo, muy bien, el menos 4. Listo, esa es la información que nos da el foco. Con esa información ya podemos nosotros calcular lo que es el lado recto. Ya sabemos que su formulita es lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. ¿Ok? Sustituimos 4 por menos 4, que es el valor de P. Eso nos da igual a menos 16, pero recordemos que estas barritas del valor absoluto me convierten mi respuesta en positiva. Por ejemplo, en este caso, pues el 16 negativo se convierte en 16 positivo. Pero dividimos en mitad y mitad el 16, que serían 8 y 8, para poder graficar ahorita. Listo, vámonos con la directriz. La directriz, como es una parábola horizontal con la que voy a trabajar, pues su formulita sería x es igual a menos p. Yo ya sé que la p vale menos 4, aquí la tenemos. Entonces sustituyendo quedaría x es igual a menos por menos 4. Y eso nos lo convierte en 4 positivo. ¿Ok? Menos por menos es más. Listo. Vámonos con la ecuación ordinaria. Empezando con la ecuación ordinaria. Yo ya sé que mi parábola es horizontal, el foco me lo dijo, entonces empiezo con mi ecuación ordinaria empieza con la letra contraria, que sería y cuadrada es igual a 4 por p por x. Sustituimos solamente el valor de p, quedaría y cuadrada es igual a 4 por menos 4, que es el valor de p que tenemos acá, por x. Si multiplico 4 por menos 4, eso nos queda igual a
menos 16, o sea, quedaría y cuadrada igual a menos 16x. Listo, tenemos nuestra ecuación de la forma ordinaria. Si pasamos este menos 16x a la izquierda, ¿cómo quedaría la ecuación general? Y al cuadrado más 16x. Muy bien. Y lo igualamos a 0. Y esa es nuestra ecuación de la forma general. Así de fácil. Ahora, pues ya nada más nos falta graficar. Graficamos el foco que está en las coordenadas menos 4,0, o sea, menos 4 en X, 0 en Y. Fíjense cómo ahora el foco está hacia la izquierda y observen el signo de la P. Se movió hacia la izquierda, del vértice a la izquierda, por eso es negativa. Luego, trazamos el lado recto, que en este caso mide 8 unidades, 8 y 8 cada una de sus partes. Contamos 8 unidades hacia arriba y 8 unidades hacia abajo a partir del foco. El lado recto atraviesa el foco, o el foco lo parte en la mitad. ¿Ok? Luego, trazamos la gráfica que sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último, dice aquí que la directriz debe de pasar donde la X vale 4 en el plano cartesiano. En este caso es del vértice a la derecha. 1, 2, 3, 4 unidades. Por aquí debe de pasar la directriz. Y listo, terminamos con el ejercicio. ¿Ok? Ustedes díganme si hay alguna duda. Aquí el lado recto siempre va a ser mitad y mitad. Sí, O sea, para poder trazarlo bien en el plano cartesiano. Acuérdense que a partir del foco contaríamos 8 unidades hacia arriba y 8 hacia abajo para que completa esa línea moradita punteada, pues mida 16 unidades, que es lo que calculamos por acá. ¿Ok? sí, gracias aquí. Nada. Ok. Otro ejemplo. Calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, ya sabemos, porque ese es el subtema de hoy, vértice en el origen, y su foco está en las coordenadas 0,6. ¿Qué nos dice el foco en este caso para este ejercicio? Observen el foco. Es vertical, ¿no? Ahora. Exacto. Ahora como el valor de la P, o sea, el valor que no es 0, está del lado de las Y, entonces eso me dice que mi parábola va a ser vertical. ¿Qué otro dato me está dando el foco? El valor de P, ¿Qué sería en este caso? 0. No. El 0 es 6. lo que importa. Ah, es que es vertical. Ok. Exacto. El dato que nos va a importar del foco es el que no sea 0. El 0 no nos interesa siempre el otro valor. En este caso es el 6. Ahora, el foco nunca va a ser 0,0 porque entonces quedaría arriba del vértice. Y si queda encima del vértice, pues ya no hay parábola. Ya no se podría graficar nada. Entonces, por eso, el 0 no nos interesa en el foco. Siempre nos va a interesar el otro valor. En este caso, la P vale 6. Ya sabemos que va a ser vertical y que el valor de P vale 6. Entonces ya podemos calcular el lado recto. Vamos a poner por acá el lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P, o sea 4 por 6. Eso nos da igual a 24 positivo, entonces no hay problema ahí con el signo. ¿Ok? Listo, así de fácil. Ah, y bueno, y mitad serían 12 y 12. Ahorita vamos a ver cómo se grafica en una parábola vertical. Luego vamos por la directriz. Aquí como estoy trabajando con una vertical, la directriz tiene que empezar con la letra Y. Esa sí tiene que coincidir. Vamos a regresarnos así rapidito a la tabla de fórmulas. Aquí. Fíjense, en una vertical, la fórmula de la directriz es Y igual a menos P. Esa sí coincide con la forma. La que tiene que cambiar es la ordinaria y la general. Bueno, me regreso acá rápido.
Aquí estamos. Ok, entonces sería y es igual a menos p. Como yo ya sé que la p vale 6, pues entonces y es igual a menos 6. Ya sustituyéndolo. Esa es nuestra directriz. Así de fácil, así de directo. Luego vamos por la ecuación ordinaria. Como la ecuación ordinaria de una vertical empieza con la letra contraria, debe de empezar con la x. X cuadrada es igual a 4 por p por y. Se sustituye solamente el valor de la p, entonces quedaría x cuadrada es igual a 4 por p, que vale 6. Le subrayo aquí para que vean que es el mismo color. Por y. 4 por 6 pues es 24. Entonces mi ecuación ordinaria es esta de aquí. X cuadrada es igual a 24y. Para transformarla a la general, eso sigue siendo igual. Pasamos todo el lado izquierdo. ¿Cómo quedaría la general? Menos 24y. Y lo igualamos a 0. Así de fácil. Esta es nuestra ecuación de la forma general. Listo. Vamos a trazar la información. El vértice ya sabemos que es el origen. El foco está en las coordenadas 0,6. 0 en X, 6 en Y. Aquí estamos usando una escala. Cada cuadrito vale para nosotros 2 unidades. ¿Ok? Luego, el lado recto, recuerden que tiene que pasar por donde está el foco. Entonces ahora el lado recto debe ser una línea horizontal. Contamos 12 unidades hacia la izquierda y 12 unidades hacia la derecha, porque recuerden que esta debe ser perpendicular a este segmento de recta que pudiera formarse con el vértice y el foco. ¿Ok? Ya esto mide 24. 12 más 12, 24 unidades. La curva sale desde el vértice pasando por los límites del lado recto, siempre en dirección al foco. Entonces esta parábola se abre hacia arriba. Y por último, la directriz dice que está donde la x vale menos 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Por aquí tiene que pasar nuestra directriz y listo. Terminamos con nuestro ejemplo, con nuestro ejercicio. Así de fácil. ¿Ok? Ya quedó, terminamos. Aquí nada más una observación. Fíjense acá en el primer ejemplo cómo el valor de la P es positivo. La P vale 8. Y la parábola, y están del lado de las X, es horizontal. Entonces cuando una parábola es horizontal y su valor de P es positivo, abre hacia la derecha. Cuando una parábola es horizontal, pero el valor de P es negativo, abre hacia la izquierda. ¿Ok? En este ejemplo, el valor de P está del lado de las Y, o sea que es vertical. Y como es positivo, fíjense cómo abre hacia arriba. Entonces, en este siguiente ejemplo, ¿qué nos está diciendo el foco si es 0, menos 10? Ya podemos deducir varias cosas con el simple hecho de ver el foco. El vértice, pues ese no cambia. Es el origen. Vertical y la P vale menos 10. Es vertical, la P vale menos 10. Y eso quiere decir que va a ser una vertical que abre hacia abajo. Entonces vayan ahí relacionando los datos, la información, para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Muy bien, ya podemos calcular aquí pues el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 veces P. O sea, el valor absoluto de 4 por menos 10. ¿Cuánto nos da eso? 4 por menos 10. Menos 40. Menos 40, pero el valor absoluto hace que ese 40 se vuelva positivo. Y si sacamos mitad y mitad, quedarían 20 y 20. Listo. Vámonos con la directriz. Como estamos trabajando con una parábola vertical, la directriz pues es y igual a menos p. Si sustituyo el valor de p sería y es igual a menos por menos 10. O sea que vale 10 positivo. ¿Ok? Menos por menos es más. Ecuación ordinaria de una parábola vertical
pues empieza con la letra contraria. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Si sustituyo el valor de P, quedaría X cuadrada es igual a 4 por menos 10 por Y. 4 por menos 10, pues eso me da a menos 40. Esta es la ordinaria. Ese menos 40y lo paso al otro lado, entonces queda x cuadrada más 40y igual a 0 y ya tenemos la ecuación de la forma general. Listo, terminamos. ¿Se fijan cómo al principio pues a lo mejor sí decimos cómo voy a empezar, cómo lo voy a hacer? Pero ya conforme vamos practicando, esto se va haciendo un poquito más fluido. Vamos a graficar primero el vértice, que sabemos que es el origen. Luego el foco, que está en 0, menos 10. Aquí serían, cada cuadrito vale 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10. Negativo, perdón. Luego el lado recto, que mide 10 unidades hacia la izquierda y 10 hacia la derecha. Perdón, 20. 20 a la izquierda, 20 a la derecha, para que en total mida 40 unidades. Porque cada cuadrito vale 2 unidades, acuérdense. Se me fue mi la onda. Trazamos la curva que sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto, y por último nos dice que la directriz pasa por donde la y vale 10 positivo, que serían hacia arriba 2, 4, 6, 8, 10. Por aquí pasa la directriz. Y listo, terminamos con ese ejemplo. ¿Ok? Así de fácil. Ese sería un tipo de problema cuando nos dan el vértice. Bueno, que el vértice pues ya sabemos que es el origen, y nos dan el foco. El foco nos da mucha información, nos dice si la parábola va a ser vertical, si va a ser horizontal, cuánto vale P, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Eso nos lo dice el foco y con eso sacamos todo lo demás. Otro tipo de ejercicio cuando estamos trabajando con vértice en el origen es cuando nos dan la ecuación general de la parábola. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Fíjense bien. Dice, la ecuación general de una parábola es y cuadrada menos 16x igual a 0. Calcula todos los elementos de la cónica y obviamente pues vamos a graficar. ¿Ok? Esta ecuación es la general. Lo que vamos a hacer es convertirla a la forma ordinaria. Ecuación de la forma ordinaria. O sea, nos vamos a ir como al revés. Este 16x que está aquí restando, lo vamos a pasar al otro lado con su operación contraria, que sería la suma. Entonces la ecuación ordinaria quedaría así. Y cuadrada es igual a 16x. ¿Ok? Con la ecuación ordinaria, o bueno, desde la general, ¿verdad? Así como nos la dan, ya podemos ir deduciendo cómo es nuestra parábola. Empezando por la ecuación, fíjense que empieza con y cuadrada. Y dijimos que las ecuaciones, tanto ordinaria como general, siempre utilizan la letra contraria de la orientación de nuestra parábola. Entonces, si aquí empieza con la letra y, quiere decir que nuestra parábola va a ser horizontal, que tiene que ver con el eje X, lo horizontal. Entonces, es la letra contraria. Otro dato que vamos a poder encontrar es el valor de la P. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la fórmula o la ecuación de cualquier parábola, la ecuación ordinaria de cualquier parábola horizontal es esta. Y cuadrada es igual a 4 por P por X. Entonces, si yo la pongo aquí abajo, observen esto. Este 16 que está aquí representa este 4P. Entonces, lo que vamos a hacer es igualarlo. 4P vale 16. Y si despejo la P, divido 16 entre 4 y fíjense que me doy cuenta que la P o el parámetro de la parábola vale 4 unidades positivas. Entonces fíjense cómo la ecuación ordinaria nos ayuda a encontrar ese dato que es muy importante. Yo necesito conocer ese dato para poder encontrar todos los demás elementos. ¿Ok? Sabiendo que la parábola es horizontal y que la P vale 4, entonces yo ya sé que el foco de una parábola horizontal tiene la forma P, 0. Y como yo ya conozco el valor de P, entonces ya puedo deducir que el foco tiene las coordenadas 4, 0. Así de fácil. Foco.
Luego, calculamos el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Ya sé que la P vale 4, entonces sería 4 por 4, que eso es igual a 16 positivo. Y si divido mitad y mitad, serían 8 y 8. Y por último, la directriz. Como estoy trabajando con una parábola horizontal, pues entonces la directriz tiene que usar la formulita x es igual a menos p. Si sustituyo el valor de p, sería menos 4. Y listo. Ya terminamos con el ejercicio, con la cuestión matemática o algebraica. Ok, ya nada más vamos a graficar. El vértice, pues ya sé que es el origen. Ah, bueno, aquí no lo pusimos, pero por default eso ya va incluido. El vértice está en las coordenadas 0,0. Lo graficamos en el plano. Luego graficamos el foco, 4,0. 1, 2, 3, 4 en X, 0 en Y. Graficamos el lado recto, 8 unidades hacia arriba, 8 hacia abajo, para que me dé 16. Trazamos la curva que sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y luego la directriz está donde la X vale menos 4. O sea, 1, 2, 3, 4 negativo, por aquí. Y listo, terminamos con el ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? ¿No hay dudas? Ok, bueno, hagamos un ejemplo más. Fíjense aquí, la ecuación general de una parábola es x cuadrada más 24. Bueno, aquí debería ser y. Ahí se me hace que fue error de dedo. Más 24y igual a 0. ¿Ok? Vamos a convertirla a la forma general. Entonces vamos a poner aquí ecuación, perdón, a la ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria quedaría así. Este 24y pasa al otro lado restando. Quedaría x cuadrada es igual a menos 24y. Como veo, la ecuación ordinaria y general empiezan con la x cuadrada. Eso quiere decir que nuestra parábola va a ser vertical. Siempre es con la letra contraria. Lo vertical tiene que ver con el eje y. Otro dato que nos da, pues, es el valor de p, porque yo ya sé que de una ecuación, de una parábola, perdón, vertical, su ecuación ordinaria es x cuadrada es igual a 4 por p por y. Entonces hacemos lo mismo. Este menos 24 que está aquí con la y equivale a este 4p. Entonces lo podemos igualar. 4p es igual a menos 24. Despejo la p, divido menos 24 entre 4 y obtengo que el valor de la p es un 6 negativo. Ya encontré el valor de p, que ese es bien importante, es primordial. ¿Ok? Listo. Sabemos que el vértice está en el origen, 0,0. Sabemos que el foco de una parábola vertical tiene la forma 0, p. Y como yo ya sé que la p vale menos 6, pues el foco tiene las coordenadas 0, menos 6. Esto se pueden apoyar de la tablita que les enseñé al principio para que vayan relacionando la información. Luego, lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. Si sustituyo, sería el valor absoluto de 4 por menos 6. Eso me da igual a 24 negativo, pero el valor absoluto me lo convierte a positivo. Y mitad, pues serían 12 y 12. Listo. La directriz, como es una parábola vertical, pues empieza con la letra y. Y es igual a menos p. Si sustituyo, sería y es igual a menos por menos 6, que eso se convierte en 6 positivo. Y listo. Terminamos con los elementos. Vamos a graficarlos. Vértice es el origen, foco 0, menos 6. Aquí cada cuadrito en mi plano cartesiano, un cuadrito equivale a 2 unidades. Luego, lado recto, 12 y 12 para que me dé 24. Trazamos la curva. Siempre la curva sale del vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último, la directriz está donde la X vale, perdón, donde la Y vale 6 positivo. Y listo, serían 2, 4, 6. Por aquí pasa la directriz. Y listo, terminamos con los ejemplos
de las parábolas cuando tienen sus vértices en el origen. ¿Ok? Está fácil, ¿verdad? Se ve sencillo. Y está fácil, está sencillito.